entiendas. Deja de justificarlo. Tú no estás sola. Denúncialo. Ni víctima, ni cómplice. Alza la voz. ¡Ni un golpe más! Esta emisora se une a la lucha contra la violencia a la mujer. Buenos días, señor. Buenos días, señora. A levantarse. Soy la voz de todos. A partir de este momento, la información de nuestros distritos y comunidades llega a vuestros hogares a través de Willaricui. El informativo con las noticias más recientes del acontecer local, regional, nacional e internacional, orientadas a promover el desarrollo de nuestro pueblo. Las más recientes informaciones con nuestros reporteros, corresponsales, deportes, primeras planas en Willaricui. Buenos días, bienvenidos al informativo de Radio Surfuy Willaricui Imainayan Illarira Inquichis. Imainayan Kashankis Warmi Harikuna Sipas Wainakuna. Pawachacunapis Imainan Kashankichi. Hoy es 21 de octubre del año 2022 y estamos a unos días ya de cerrar este mes y pasar al mes de noviembre. Ya se siente el fin de año. En algunas tiendas ya se están vendiendo los famosos panetones. Hoy es 21 de octubre del año 2022. Recuerden, cuando quieran poner el título para sus documentos, cuando quieran enviar algún documento, tienen que poner la denominación del año. Y este año se denomina Año del Fortalecimiento de la Soberanía Nacional. Repetimos, Año del Fortalecimiento de la Soberanía Nacional. Vamos con la frase del día que dice: el éxito llega para todos aquellos que están ocupados buscándolo. Repetimos la frase del día. El éxito llega para todos aquellos que están ocupados buscándolo. Una vez más, por supuesto que sí. El éxito llega para todos aquellos que están ocupados buscándolo. Tenemos que trabajar, tenemos que estudiar, tenemos que conseguir nuestras metas, alcanzar nuestros objetivos. Y si algo no funciona, cambiemos la estrategia, pero nunca cambiemos la meta. Y con la frase del día, nos vamos a las efemérides que pasó un día como hoy. Un día como hoy en la historia. Muy buenos días, Hernán Zulca, ¿cómo está usted? ¿Qué tal, Henry? ¿Cómo estás? Buenos días y saludo a nuestros amigos oyentes del distrito de Chalhuahuacho, Akira, Mara, Tambobamba, Cotabambas, Coyurqui,
También, a ver. Coyurqui. Claro, Coyurqui. ¿Me estoy olvidando algún distrito? Me parece que no. Son los creo 6 que- distritos de nuestra Provincia de Cotabán, sí. Claro, Sí. hasta donde llegan las ondas de Radio Sur, y un amigos oyentes, un saludo fraterno. Hoy fin de semana, seguramente tienen actividades planeadas, reuniones, pero sin embargo estas actividades hay que tomarlo de la mejor manera, siempre con precaución. Y también al momento de conducir, a eso me refería. Así es, hoy es viernes, fin de semana, y el cuerpo lo sabe. Lo sabe. Pero si tomas, por favor, no manejes. No golpees a nadie, disfruta del momento, no llegues a tu casa a hacer problemas. Claro, disfrútalo, pero sin excesos. Sin excesos. Los niños ven eso y luego piensan que es normal. Y estamos repitiendo el mismo ciclo de violencia una y otra vez. Rompamos el ciclo, ahora es cuando. Claro, como dicen, los niños hacen lo que ven. Así es. Ayer era Día del Periodista Deportivo. Claro, ayer era Día del Periodista Deportivo. Día del Periodista Saludo Deportivo. para nuestros amigos periodistas que se dedican a hacer deportes periodísticos. Bueno, deportes, ¿no? No sé. Comentarios deportivos, Aunque muchos transmisiones de ellos no deportivas. practican Claro. deporte, ¿no? Sí. Comencemos con las efemérides. Hoy, 21 de octubre. En 1989 se estrella el vuelo 414 de Tanzania durante la aproximación al aeropuerto internacional de Toncotín en Honduras. Mueren 127 pasajeros y 4 tripulantes. 15 personas sobrevivieron, incluyendo el piloto y copiloto. Hoy, con un día como hoy, un 21 de octubre. Así es, amigos, agarramos nuestra máquina y nos trasladamos en el tiempo. Al año de 1982, un día como hoy, 21 de octubre, el escritor colombiano Gabriel García Márquez obtiene el Premio Nobel de la Literatura. Esto en el año de 1982, un 21 de octubre. Y también nos vamos al año de 1971, un día como hoy. ¿Qué es lo que ha pasado, amigos oyentes? Un día como hoy, el poeta chileno Pablo Neruda, en este caso Pablo Neruda, obtiene el Premio Nobel de la Literatura. Ahí está Pablo Neruda, un escritor chileno de prestigio, amigo. También un 21 de octubre, pero unos cuantos añitos antes, en 1805, se produce la batalla de Trafalgar, considerada el más grande combate naval de la historia. Los primeros combates navales. Esto en el año 1805. 1805. Vamos al año de 1820, un día como hoy, el libertador José de San Martín dicta el decreto que establece la primera bandera del Perú. Esa triangular, ¿verdad? Sí. Es la triangular, ¿no? de acuerdo a su sueño. Sí, nuestra primera bandera. Y Así luego es. con el tiempo, poco a poco va evolucionando y ahora pues ya es un símbolo y nos identifica, el rojo Claro, y el blanco. El rojo y blanco, nuestro símbolo patrio, amigos oyentes. Así es. En 1833, también un 21 de octubre, nace el inventor sueco Alfred Nobel. Su apellido le da nombre al prestigioso premio. Vamos. Esto en 1833, unos añitos después de 1820, 13 años después. Bien. Vamos al año de 1925, un día como hoy, amigos oyentes, nace la cantante cubana Azúcar, Celia Cruz, conocida cantante por el tema de las salsas, que dice, ¿no? Azúcar. Y bien alegre la cantante. Sí, ¿eh? ha tenido una vida destacable. Ella ha vivido realmente con alegría, con felicidad, y a través de su música enviaba mensajes de superación, mensajes de que hay que tener alegría en la vida. Realmente es muy motivador. Claro, una de las músicas es todo aquel que piense Que tiene la que vida- saber que la vida no es así. Algo así, sí, me la sé. Sí. En 1832, Tarzán, el hombre mono, se estrena en el Teatro Colón de Lima. La película era protagonizada por Johnny Wismore, campeón mundial de natación. Tarzán, en 1832. Y bueno, yo todavía veía los dibujitos todavía de Tarzán, ¿no? Sí. Sí. No voy a llegar a ver. No, todavía no. Sí. Vamos al año de 1956, un día como hoy, amigos oyentes, nace la actriz estadounidense Carrie Fisher, recordada por su personaje de la princesa Leia en la saga La Guerra de las Galaxias. Esto en 1956, unos años más tarde, ya en 1969, un 21 de octubre, fallece el escritor estadounidense Jack Kerouac. Y en el año de 1971, un día como hoy, el escritor chileno
Pablo Neruda gana el Premio Nobel de la Literatura. Así es. Qué buena noticia para nuestros amigos de Chile. En 1984 fallece el cineasta francés Francois Truffaut, de Fitzcarraldo. Él es el director de Fitzcarraldo. Y vamos al año de 1985, un día como hoy, amigos oyentes, la tira cómica Condorito empieza a ser publicada en el Comercio. También el mismo año muere el antropólogo Pedro Wyss, padre de la paleontología peruana. Y todo esto ocurrió un 21 de octubre, amigos oyentes, en la historia del mundo y del país. Así es, nuestra historia siempre tenemos que recordarla para no cometer los mismos errores, y si hay algo que enorgullecerse, podemos destacarla y continuar con más fuerza, pensando en nuestro pasado y pensando siempre en nuestro futuro. Vamos con los titulares. Para hoy, 21 de octubre. A cada instante se generan hechos noticiosos en Willaricui. Titulares. La Municipalidad Distrital de Chalhuahuacho conmemora el Día Mundial del Cáncer de Mama y pone en su mensaje: hagamos conciencia y promovamos para que más mujeres accedan al control de diagnóstico y tratamiento oportuno, efectivo para evitar muertes. Hay grandes posibilidades para las personas si es que detectan a tiempo el cáncer de mama. Así es que, amigo, a las señoras, a las mamitas que tienen más de 40, 45 años, ¿no? Ya pueden realizarse estos exámenes de cáncer de mama para poder detectarla tempranamente y poder prevenir a que se agrande este mal. Bien, amigos, vamos con más titulares. La Municipalidad de Coyhaique gestiona aproximadamente 4 toneladas de víveres y productos de primera necesidad. Así es, el 15 de octubre de 2022, la Municipalidad Distrital de Coyhaique, a través de gestiones realizadas por las autoridades ediles, el profesor Alfredo Cereceda Oros, alcalde, recibió la donación de 4 toneladas de víveres y productos de primera necesidad por parte de Minera Las Bambas, una gestión que hace la municipalidad y responde la minera ante esa tragedia que significan los incendios forestales. Hubo bastantes incendios, Henry, ¿no? en nuestra provincia de Cotabambas. Así es, y casi el mismo día. Sí, hubo en Cotabambas, en Coyhaique, en otras zonas. Pero bueno, esto ha causado pérdida de la flora y fauna de nuestra región. 6 de la mañana con 52 minutos, amigos oyentes. Vamos con más titulares en el ámbito regional. Y la Municipalidad Provincial de Cotabambas, Tambobamba, logra el Premio Nacional Sello Municipal por Buena Práctica para mejorar servicios. Es que la Comuna Provincial obtuvo el Premio Nacional Sello Municipal, Incluir para Crecer, Gestión Local para las Personas, 6ª edición, otorgado por el Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social MIDIS, donde participaron 1.888 municipalidades distritales y provinciales del territorio nacional, y es una gran noticia que se lleve este gran premio. 6 de la mañana con 52 minutos, amigos oyentes. Vamos con noticias en el informativo Willaricui para el día de hoy, viernes 21 de octubre de 2022. Y vamos, amigos, de inmediato con titulares. La Fuerza Aérea y el Ejército, amigos oyentes, tardanza de entrega de fondos para la compra de helicópteros. En otro mundo, la Fuerza Aérea del Perú ya seleccionó el modelo Leonardo AW139M para acciones de búsqueda y rescate, pero la Agencia de Compras de las Fuerzas Armadas no puede completar el proceso porque el MEF no ha transferido los fondos asignados para financiar la operación. Y La Libertad impulsan inversión para fortalecer el desarrollo del turismo en esta región. La Libertad posee una diversidad de atractivos turísticos y deliciosa gastronomía, y están comenzando a poder impulsar su inversión para poder generar mayor turismo. Un ejemplo a seguir, esto en La Libertad.
6 de la mañana con 53 minutos, estamos en el informativo Willaricuy y vamos con más noticias, amigos oyentes, en el informativo Willaricuy para el día de hoy, viernes 21 de octubre. Y bueno, vamos hacia la OEA, activa la Carta Democrática y enviará su comisión al Perú. Esto en pedido al presidente Pedro Castillo. En este caso, el Congreso no está de acuerdo con esa medida. Claro, es un nuevo episodio, y el Consejo Permanente del Organismo Multilateral aprobó por aclamación a la resolución que en su primer punto expresa solidaridad al gobierno y en el cuarto anuncia la llegada de una delegación para verificar sobre el terreno de la situación política institucional de nuestro país. 6 y 54 de la mañana, alerta naranja en la selva. Desde hoy se presentarán lluvias intensas en 11 regiones. Ante esta situación, el INDECI recomendó medidas de preparación. El Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología del Perú pronostica a través de su aviso 269 la ocurrencia de lluvias moderadas a fuertes e intensas en la selva de Amazonas, Cajamarca, Cusco, Huánuco, Junín, Loreto, Madre de Dios, Pasco, Puno, San Martín y Ucayali desde hoy viernes 21 al domingo 23 de octubre. Hay que tener mucho cuidado para las personas que están yendo a la selva. No vaya a ser que hayan deslizamientos o haya alguna que puedan obstruir la movilidad, la transitabilidad de los vehículos. 6 de la mañana con 55 minutos, amigos oyentes, y vamos hasta la región de Puno. ¿Qué está pasando, amigos oyentes, en esta región, en el altiplano? El lago Titicaca seguirá contaminado por los desagües de Puno. Determinación OPETI ejecutaba plantas para tratar aguas negras que llegan al lago. Decidió romper contrato. Ese es lamentable, amigos oyentes. La construcción del sistema de tratamiento de aguas residuales de la cuenca del lago Titicaca quedó paralizada. La operadora, en este caso ecológica del Titicaca, OPETI, responsable del proyecto, abandonó los trabajos. La firma comunicó al Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento la nulidad del contrato por incumplimiento de compromisos por parte de dicha cartera ministerial. Preocupante la situación, amigos oyentes, en Puno. Y en Andahuay, los escolares y padres de familia se enfrentaron con agentes de la Policía Nacional del Perú por demolición de centro educativo. Al menos 10 escolares y 3 policías resultaron heridos tras enfrentamientos en exteriores del Colegio Juan Espinosa Medrano del nivel secundario de la provincia de Andahuaylas, región Apurímac. Vamos a la región Arequipa, la ciudad blanca, amigos oyentes. En Arequipa, cuñada de jefa de administración de Autodema cobró 20.000 soles, nepotismo. Contraloría advirtió que las contrataciones del gobierno regional de Arequipa se efectúan de manera indebida. Lo ocurrido en Autodema es prueba palpable donde labora la cuñada de la comadre de la gobernadora. Más información, hoy 21 de octubre del año 2022 y en Puno 2 fallecidos y 3 heridos dejó el deslizamiento del Cerro Cumbre Caimán. Según el coronel PNP Julio Mauricio Contreras, jefe de la división policial de la región de Puno, el derrumbe se produjo cuando trabajadores de la Municipalidad Distrital de Coaza realizaban la apertura de una carretera de la trocha carrozable. Vamos a la ciudad heroica, la capital, en este caso, amigos oyentes, a la región Tacna, municipio distrital, gastará 363.000 soles en canastas y juguetes. Navidad, alcalde electo cuestiona gastos de fin de año. Sindicato de Trabajadores advierte que partida se avaló de forma irregular. Y es lo cierto, amigos oyentes, que la Municipalidad Distrital de Gregorio Albarracín dispondrá 363.000 soles de las arcas de la comuna para la adquisición de panetones, juguetes y canastas navideñas que se destinarán a 5 programas sociales. La inversión ha sido cuestionada por el Sindicato de Trabajadores de la Municipalidad y el alcalde electo Niel Zavala Mesa. Y en Cusco dan tregua a Pedro Castillo en Chumbivilcas y desbloquearán el corredor minero del sur. Los dirigentes de Chumbivilcas dieron plazo hasta el lunes 24, hasta el martes, hasta el lunes, al gobierno nacional para solucionar sus demandas sobre saneamiento básico y otros. De lo contrario, volverán a tomar el corredor minero. Es un paro contra el Ejecutivo y precisamente de Chumbivilcas es nuestro querido amigo Guido Bellido. Ahí está. Vamos, amigos oyentes, en las noticias nacionales. ¿Qué está pasando, amigos oyentes, en nuestro país?
Y Pedro Castillo se reunió con inversionistas de litio y uranio y prometió no nacionalizar recursos. Gerente confirma Ulises Solís, gerente general de Macusani Yellowcake, admitió dos encuentros con un mandatario, dueño de la casa de Zarratea y un sobrino de Castillo. Gestionaron citas a Palacio y Nueva York. Para Solís no hay lobby, sino gestión empresarial para despejar dudas. Vámonos con las noticias internacionales. Y es que Luis Almagro de la OEA manifiesta: estamos a disposición para brindar apoyo y cooperación al Perú. El secretario general de la Organización de las Naciones de los Estados Americanos dijo que hacia suya la resolución del Consejo Permanente de dicho organismo respecto al pedido realizado por el gobierno de Pedro Castillo. Vamos amigos, más titulares. Abogados de Guillermo Bermejo acusan a la fiscal ante la DEA táctica. Raúl Noblecilla y Ronald Atencio, en este caso amigos oyentes, presentaron un documento en la Embajada de Estados Unidos. Ministerio Público no pide politizar investigación al presidente. Los abogados Guillermo Bermejo, Raúl Noblecilla y Ronald Atencio presentaron ante la Embajada de Estados Unidos en Perú un documento dirigido a la Administración de Control de Drogas, esto conocido por las siglas DEA, en el que informan de una presunta vinculación que tendría el fiscal de la Nación con el narcotráfico. En Estados Unidos deben prepararse, manifiestan ellos ahora para una invasión de China a Taiwán, advierte al almirante norteamericano. El presidente de China, Xi Jinping, está a punto de asegurar un tercer mandato de 5 años y el domingo último se pronunció en un histórico discurso ante el Congreso de ese partido, quien manifestó su promesa de reunificar algún día la zona de Taiwán. 7 de la mañana con 1 minuto, amigos oyentes. Vamos con más titulares para el día de hoy. Gobierno busca subsidiar hasta el 55% de sueldo de 165,000 jóvenes. Empleo ciudadano de 18 a 29 años se beneficiarían con proyectos. Se prioriza el empleo femenino y a las MIPES. Y ese fondito musical ya nos dice que vamos a las noticias deportivas. Y es que el día de mañana, Deportivo Garcilaso recibe nuevamente a su similar de Tumbes en el partido de vuelta. Recordemos que en el partido de ida ganó por 1-0 de visitante y ahora en su cancha, en su estadio, con su gente, esperemos que tenga la misma actuación. Más titulares deportivos, amigos oyentes, y una pena para el equipo cusqueño. El día de ayer, la Academia Cantolao lo derrotó 3-1 al equipo rojo del Cienciano. Cienciano arrancaba con una ventaja de 1 gol ante la Academia Cantolao, pero sin embargo, el tiempo y la estrategia del equipo Cantolao pudo revertir la situación. El resultado final 3-1 y esto se lo complica al equipo de Cienciano del Cusco de llegar a un torneo internacional, mientras que la Academia Cantolao se va recuperando, va salvando categoría para estar presente el siguiente año en la Liga 1. Igualmente Social El Olivo va a tener su partido el día de mañana. Ya su partido de vuelta, recordemos también que perdió su partido, pero solo por 1-0, así que es un resultado remontable para clasificar a la siguiente fase de la Copa Perú, los 16avos de final. Entre tanto, Sporting Cristal no pudo de local, cayó por 1-2 ante el Atlético Grau por el torneo Clausura. El cuadro piurano venció con goles de López Pizano y Sandoval por la jornada 17 en el estadio Gallardo. Este jueves, amigos oyentes, el día de ayer cayó el equipo rimense ante el equipo Atlético Grau por la jornada 17 del torneo Clausura con goles de Joel López Pisono y Rey Sandoval. Ya falta 2, ¿no? 2 fechas y termina todo. El todo. Y bueno, Cienciano del Cusco se queda por el momento sin torneo internacional, pues lo adelantó binacional. Por diferencia de goles. Creo que le falta todavía jugar un partido, creo. Claro, sí. Entonces tiene las oportunidades del equipo de binacional de llegar nuevamente a una Copa Sudamericana. Así es, sí, Vigevani, el entrenador, el DT de Cienciano, puso su cargo a disposición después de 6 partidos sin ganar. Son consecutivos. 6 partidos consecutivos sin ganar.
¿Ahí cuántos son? 18 puntos. De 18 puntos, 0 puntos. 0 puntos. Y Alianza Lima es el nuevo puntero para la alegría de Guillermo Richarte. Venció 2-0 al Binacional por la fecha 17 de la clausura de la Liga 1 Betso. Mientras tanto, Sporting Cristal no pudo con su similar de Atlético Grau y dejó que Alianza Lima lo pasara. Y amigos, en la Copa Libertadores, unos 50,000 extranjeros llegarán a Ecuador para la final de la Copa Libertadores. Los brasileños Flamengo y Atlético Paranaense disputarán la gran final de la Copa Libertadores en el Estadio Monumental de Barcelona, cuando el próximo 29 de octubre, amigos oyentes, se disputa la final de la Copa Libertadores. Dos equipos brasileños que se enfrentarán para levantar la orejona de la Copa Libertadores. ¿Y cuánto va a mover? 50,000 turistas que visitarán a este país, esto en el puerto de Guayaquil. Así es, así es. Más información, esta y más noticias al regreso de esta pausa que tenemos obligatoriamente, nos dice nuestro amigo Chinchillico. Gracias, Chinchillico. Vamos a la pausa y retornamos. A través de su medio quisiéramos de repente pedirle que nos apoye, porque no están tomando con mucha responsabilidad este tema de la pandemia. Suplicaríamos a los ciudadanos que han llegado de Arequipa, de Lima, de otras ciudades, son los primeros de repente en hacer desorden. Otros hermanos que han llegado de las ciudades, por favor, abstenerse, estar en la cuarentena en sus casas. Zapanca, comunidad, trabaja aquí en Cabuslap, en la formación que estado de emergencia declarado esta página, entonces hacemos llamado a la fiscalía, a las policías, ya que intervengan los militares también. Por culpa de esas personas que están transitando, se decretó unos 90 días o más, señores. Pero para ello la prevención va a ser importante y que se respete las ordenanzas correspondientes. Y llamamos pues a la calma, a la tranquilidad frente a esta pandemia del coronavirus. Sea usted partícipe de la información mediante sus avisos, comunicados y convocatorias, llamando al 974-782420. Huillaricuy. Akira, capital histórica, arqueológica y folclórica de la provincia de Cotabambas. Akira, fiestas que se viven con alegría y majestuosidad. Presenta el 20º Festival de Marcansaya. Después de una larga espera, vuelve el festival más esperado de la provincia. Y esta vez vuelve con nuevas actividades. La cita es en la explanada del centro poblado de Queuñapampa. Empezamos este 14 de octubre con el campeonato. La comunidad campesina Carmen Alto de Chalhuahuacho celebra su aniversario con un nutrido programa de actividades. Sábado 22 de octubre, gran campeonato deportivo intersectores, categorías Máster, mujeres y varones, jóvenes, mujeres y varones y categoría libre. Domingo 23 de octubre, gran campeonato deportivo intercomunidades, categorías Máster, mujeres y varones, jóvenes, mujeres y varones, Supermaster varones. Lunes 24 de octubre, maratón, Máster, varones y mujeres de 40 años a más, jóvenes, mujeres y varones de 15 a 20 años. Además, juegos ancestrales, tiros, trompo, cometa, yajes, gincana. Miércoles 26 de octubre, pelea de gallos, categorías piquero. Viernes 28 de octubre, feria agropecuaria. Sábado 29 y domingo 30 de octubre, carrera de caballos. Jueves 3 de noviembre, concurso de danza, intersectorial y asociaciones. Confraternización de almuerzo y gran serenata bailable con artistas de renombre. Viernes 4 de noviembre, día central, misa, izamiento de bandera, presentación de danzas ganadoras, desfile de sectores, asociaciones, instituciones educativas y empresas. Sábado 5 de noviembre, corrida de toros, toros cuneros, toros de media casta y grupos musicales. ¡Feliz aniversario, Comunidad Campesina Carmen Alto de Chalhuahuacho, Cotabambas, Apurímac! ¡Ay, Jereyes! ¡Montoita pasachinaypaq! ¡Losiychis chaymanta! Maynintataq pasankimari! Kunanqa plaza punchaytaq! Manan pasankimanchu nuqaqa vindikushaykun! ¡Upallaychis hankuna! Manan hankunaswan harimashanichu! ¡Losiychis! ¡Ñan niymanta! ¡Ñuqaqa pasayta munashani!
Sapakutin ñuqaqa Kawaria kairunata millayta aparishan. Sapakutinmi chaynata ruwan. Ala, machasqama haqayrunaqa kashan. Aswan guardia chayaramunña. Wayqey, panay, yuyari. Manan pipas lisukayninpi noqanchistaqa hinataqa qapariwasunmanchu. Maltratuman ima chayaspa. Llipinchismi respeto nisqawan kawsakunanchis. Derechunchisma hina. Ama maqanakuykunaman haykunachu. Chaypaqmi kashan allin parlay, munay rimanakuy. Noqanchismantan qallarina respeto nisqa. Respetachikunanchispaqpas. Allin sumaq kawsaypi kananchispaq. Son las 7:10. Te sigue y te acompaña. Surfu y la voz de todos. Usted está siendo informado a través de Willaricul. Y ya estamos de regreso en tu informativo Willaricui. Muy buenos días para las personas que recién se están conectando. Ima Inayan Kashen Kichis Alliyanchu Manachu. Allí Yankana y Kichis Huerme Harikuna Sipas Huayna Kuna. Ya estamos listos y prestos para ir al colegio. Recuerden, los niños tienen que ir bien alimentados, bien abrigados y por supuesto con una buena despedida. Hay que decirles que son triunfadores. Hay que decirles que son exitosos. Hay que decir que valen mucho. Y aunque no quieran, hay que darles un beso de despedida. Y ya estamos en contacto directo con la región del Cusco para que nos reporte Jessica Edo. Está en la línea. Muy buenos días, Jessica. Buenos días, Henry. Qué gusto poder saludar a toda la audiencia de Radio Surfu y la voz de todos y Maynaya en Kashankichi. Si me confirman, si me escuchan claro, por favor. Claro y fuerte, Jessica. Muy bien, vamos entonces con la información desde la ciudad imperial de Cusco. Desarticulan a los errantes de Bayóvar. La Divincri Cusco logra desarticular banda apodada Los Errantes de Bayóvar. Capturaron a 5 de sus integrantes, quienes asaltaron a mano armada una tienda de celulares en la Avenida de la Cultura. Esto ocurrió el día de ayer. Divincri Nispa, Pescarunakunata, Jarcarion, Cucheirunakunas, Los Errantes de Bayóvar, Nispa, Su, Tinchacuscacu, Paikuna, Suaita, Munaspa, Armawan, celular, Catuihuasita, Jaikuruscacu. Por otro lado, desbloquean Corredor Minero del Sur. Dirigentes de Chumbivilcas desbloquean Corredor Minero del Sur. Dieron plazo al gobierno hasta el lunes 24 de octubre para solucionar sus demandas. De lo contrario, volverán a cerrar la vía. Chumbivilcaspi, Corredor Minero del Sur, Ñanta, Huajmanta, Quicharuncu, Llaqtayucunaninku, Sasachacuicuna, Al, Chanancupax, Lunes, Puncha y Camas, Camachi, Castilluta, Suyarincacu. Además, clausuran boticas por mal funcionamiento, esto también en la ciudad imperial del Cusco, en el distrito de San Sebastián. Clausuraron 3 boticas que no contaban con autorización para su funcionamiento. Agentes detectaron que vendían medicamentos vencidos y sin registro. Cuidado. San Sebastián, Llaqtapi, Hampi, Jatu y Huasikunata, Huiscaruncu, Cheipi, Manachanin, Hampi Kunatas, Jatuscacu, Hinayata, autorización Jalcata, Chei Botica, Niscacuna, Mana, Hap, Iscacuchu. Además, en Cusco también hoy se está convocando a importantes actividades. Nos informan que la Policía de Turismo va a lanzar un nuevo programa que se denomina Liderazgo 2022. Para ello ya se hizo la invitación correspondiente. Se va a realizar el lanzamiento oficial del concurso Liderazgo 2022, esto liderado por la Policía de Turismo en la ciudad imperial del Cusco. Esa es la información con la que contamos. Adelante con ustedes, colegas. Muchas gracias, Jessica, por la información. Hasta otro día, por favor. Espero que pueda seguir reportándonos para mantenernos actualizados sobre el tema.
Muchas gracias. Hinallata hatun napaykuita chaskirikamuchis turay ñañaylla pan uyariskuna surfu y wayrawasi uyariskuna Cotabambas llaqtapi. Qankunapaq hatun mark'arikuykachun tupananchis kamaña. Y es importante la información que nos están dando en este momento, y es que el corredor vial del sur fue ya desbloqueado para poder, y están dando una tregua al gobierno nacional para que solucione sus demandas. Asimismo, también se está anunciando una huelga en la región del Cusco de parte de la Federación Campesina por incumplimientos con la segunda reforma agraria. Y una gran noticia para la Municipalidad Provincial de Cotabambas, Tambobamba, quien logra el Premio Nacional Sello Municipal por Buena Práctica para mejorar servicios. La Comuna Provincial obtuvo el Premio Nacional Sello Municipal por incluir para crecer gestión local para las personas. Sexta edición, otorgado por el Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social, MIDIS, donde participaron 1.888 municipalidades distritales y provinciales del territorio nacional, amigos oyentes. Y este premio fue obtenido tras haber cumplido las metas relacionadas al desarrollo infantil temprano en tema de los trámites de identidad de niños menores de 12 meses y también por promover la adecuada alimentación y reducción de anemia en niños menores de 12 meses y las oportunidades de juego, información e integración en espacio público para niños y niñas de 0 a 5 años. El alcalde provincial, Rildo Guillén Collado, ante este reconocimiento, sostuvo que es el resultado de un trabajo en equipo y compromiso asumido en busca de mejorar la atención y los servicios que se brinda a la población para mejorar la calidad de vida a todos nuestros hermanos de la provincia, con una gestión enmarcada en la proyección social. Esta información lo sacamos de su fanpage de Facebook y felicitamos, por supuesto, a la Municipalidad Provincial de Cotabambas, Tambobamba, por lograr este reconocimiento. Y estos reconocimientos realmente enorgullecen a todas las personas que están en la provincia. Sé que hay cosas que se pueden mejorar, sé que hay cosas que están fallando, pero también es muy positivo destacar aquellos logros que se tienen desde las comunas provinciales en estos temas de ejecución de obras y de ejecución de programas. Claro, y lo cierto es dar el primer paso para poder avanzar. Y obviamente en el camino puede haber tropiezos, puede haber algunas falencias, pero sin embargo se les puede corregir. La idea es dar el primer paso e iniciar con todo el entusiasmo de lograr el objetivo. Así es, si nos vamos hasta Coyurqui, Richard Valencia nos escribe: atención, mucha atención, hermanos y hermanas del Centro Poblado Menor de Vilcaro y Manasqui. Este 6 de noviembre se lleva a cabo las elecciones municipales para nuestro Consejo Menor, por lo que debemos asistir en forma obligatoria para elegir a nuestras autoridades, quienes llevarán los destinos de nuestro pueblo a mejores resultados. Recuerda que tu voto es importante, no te olvides, este 6 de noviembre, todos a votar. Entonces, ya saben, municipales, elecciones de centros poblados. De centros poblados, sí. Perfecto. Entonces, el 6 de noviembre, ya las personas de Vilcaro Manasqui, ¿no?, se aproximan para elegir a sus nuevos representantes. Quizá podemos repetir nuevamente la convocatoria que están haciendo para nuestros amigos de Vilcaro y Manasqui. Lo repetimos, amigos oyentes, en el informativo Willaricui, y es lo siguiente: atención, mucha atención a los pobladores del Centro Poblado Menor de Vilcaro y Manasqui. Recuerden que el 6 de noviembre se lleva a cabo las elecciones municipales para que el Consejo Menor, por lo que se debe asistir en forma obligatoria para elegir a las autoridades, quienes llevaron los destinos de este pueblo a mejores destinos. Recuerda, amigo, hermano y hermana, que el voto que emitirás este 6 de noviembre es importante y no te olvides, este 6 de diciembre
a elegir al mejor candidato, a la mejor autoridad que pueda representar y llevar a buenos destinos al centro poblado de Vilcaro y Manasque. Así es que ya están informados y comunicados que el 6 de noviembre se realizan las elecciones en este centro poblado menor de Vilcaro y Manasque. 7 de la mañana con 19 minutos, amigos oyentes. Estamos en el informativo Huillaricuy y un saludo a toda la gente que recién se engancha a este programa noticiero que se emite de lunes a viernes de 6:30 de la mañana a 8:30 de la mañana, con toda la información del ámbito local, regional, nacional, internacional y también las deportivas. Así es, 7:18 y nos llega un comunicado, un comunicado, se perdió 10 caballos, se perdieron 10 caballos, 3 caballos de color zaino con marca AM19, 2 blanco con marca ALL19, negro overo con la misma marca. Pasar ese comunicado, nos dicen, se perdieron 10 caballos. Cualquier información, comunicarse al número 984-35-3904, 984-35-3904. Se dará buena recompensa en soles. Si han visto 10 caballos es fácil de ver, ¿no? 10 caballos están caminando y tú distingues que son precisamente 10 caballos. Entonces, si estamos viendo, y si lo tenemos en algún centro poblado, y si lo tenemos en alguna comunidad, de repente podemos comunicarnos al 984-35-3904. Bien, amigos, vamos con más comunicados y por ahí nos envía nuestro amigo y dice: buenos días, por favor. Quiero enviar un comunicado a todos los pobladores de los diferentes distritos que el día domingo pasado se perdió en Pocojeray 2 caballos overo y alazán. Si alguno haya visto, por favor comunicarse al siguiente número 957-05-3896. Repetimos el número 957-05-3896, amigos oyentes. Busquen a ver las personas que han podido ubicar a este caballo, dar la información de su paradero, porque los dueños están preocupados, están buscando a estos 2 caballitos. Y bueno, los caballos, amigos oyentes, son los siguientes: overo y alazán. La persona que haya podido ver o pueda dar información, comunicarse al número 957-05-3896. 7 de la mañana con 21 minutos, amigos oyentes. Estamos en el informativo Huillaricuy, Radio Sulfuy, la voz de todos. Vamos con más información a través del informativo Huillaricuy. Más información en Huillaricuy es que la municipalidad de Coyurqui está trabajando para que puedan tener más actividades de sensibilización con esto de la quema de pastizales o de los incendios forestales. Ya no quieren vivir nuevamente las situaciones. Están pidiendo por favor a la población que dejemos las actividades culturales de quema de pastos. Y esto ha generado grandes pérdidas, amigos oyentes, de flora y fauna en nuestra región y también en diferentes regiones, tanto en Cusco, en Puno también se dio estos incendios, amigos oyentes, causando la pérdida de diversas especies y también de flora y fauna. Esto perjudica y sin embargo, de repente algunas otras personas siguen todavía realizando esta quema con la condición, digamos, de generar abono para la tierra, algo así, pero sin embargo en tiempos donde hay bastante calor, hay viento, yo creo que no deberían de arriesgarse a hacer estas quemas porque se puede expandir y no podamos controlarlo, y esto ha causado incluso pérdidas de vidas humanas, lamentables. Y por otro lado, si el fuego es dañino, también las lluvias muy intensas pueden ser peligrosas. Y es que alerta naranja en la selva desde hoy 11 del presente, lluvias intensas en 11 regiones del país. Ante esta situación, el INDECI recomendó medidas de preparación que puedan tomar en cuenta la población, sobre todo si estamos yendo hacia la selva que está en el Perú. Sí, la selva, ahí Henry, las lluvias son torrenciales, pero caen, digamos, 1 o 2 horas y después calma.
unos cuantos minutos, media hora y después vuelve a caer. Así es, y es intempestivo, y esto puede provocar precisamente deslizamientos que puedan aislar las vías de comunicación de transitabilidad. Así es, amigos oyentes, y el Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología del Perú, CENAMI, pronosticó a través de su aviso 269 la ocurrencia de lluvias de moderada a fuerte intensidad en la selva de Amazonas, Cajamarca, Cusco, Huánuco, Junín, Loreto, Madre de Dios, Pasco, Puno, San Martín y Ucayali. ¿Y esto desde cuándo? Desde el día viernes 21 de octubre, o sea, desde el día de hoy, hasta el 23 de octubre, hasta el domingo 23, se estará presentando estas lluvias, amigos oyentes, en la selva de nuestro país. Y bueno, esto es de acuerdo al pronóstico de nivel naranja. Se prevé acumulados de lluvia por los próximos a los 45 milímetros de día en la selva norte. Y bueno, esta es la información que se envía, amigos oyentes, a través de la página del CENAMI. Estas precipitaciones estarán acompañadas por descargas eléctricas y ráfagas de viento con velocidades superiores a los 55 kilómetros por hora. Y ante esta situación, el Instituto Nacional de Defensa Civil, INDECI, recomienda medidas de preparación ante el aviso meteorológico del CENAMI y exhortó a las autoridades de los gobiernos locales y regionales informar a la población sobre las rutas de evacuación y también zonas seguras y puntos de reunión, así como la disponibilidad de los centros de salud, compañía de bomberos y comisarías en la jurisdicción en caso de presentarse una emergencia. Del mismo modo, recomienda a la población identificar rutas de evacuación y, bueno, pues que los dirijan a una zona alta, segura y alejada del cauce de ríos y o quebradas debido a que puedan presentarse deslizamientos y huaicos. Y eso es cierto, amigos oyentes, a veces cuando son las lluvias torrenciales, de un momento a otro se cargan y así de un momento imprevisto se vienen los huaicos y derrumbes que arrasan pues con carreteras, vías y también a veces se ha visto de que se lleva centros poblados. Así es que hay que estar alerta a este aviso que brinda el CENAMI sobre la presencia de lluvias de moderada y hasta fuerte intensidad en la selva peruana. Y Robert Segarra nos escribe a WhatsApp, nos pregunta si la quema de pastos es una actividad cultural. Sí, en muchas zonas, en muchas localidades de la región del Ande se considera como una actividad cultural. Y es precisamente para enriquecer se piensa que es para enriquecer las tierras y para que también haya ichu nuevo y tengan alimento nuevo los animales mayores. En este caso, las ovejas, las alpacas, el ganado vacuno, etcétera, etcétera. Pero es una actividad altamente dañina que no se debe contribuir porque muchas veces los incendios forestales se escapan de nuestras manos. Este último incendio forestal fue precisamente a razón de eso. Y son muy riesgosos de hacer la quema de los pastizales, de los arbustos que podamos tener en nuestro terreno. Y esto, Henry, incluso daña pues a la ecología, daña a los insectos o a los animalitos que viven en esa parte. Ya no están, o sea, no le dan vida y también se va quedando un poco más infértil la tierra, pienso. Claro que sí. Y bueno, hay una confusión. Cultural significa lo que hacemos, no necesariamente significa una tradición. No necesariamente. Bueno, sí, hay que aclarar. Hay que aclarar eso, es lo que hace una población y eso puede ser bueno o malo. Vamos a una pausa y regresamos con más a través del informativo Willaricui. Son exactamente las 7 de la mañana con 27 minutos. Ya, promo, nos vemos. Tengo que llegar temprano al Cusco. Ya pues, Causita, nos vemos. Chévere, no te olvides de escribirme, ¿ah? ¿Un WhatsApp? Claro, o si no por el Face. ¡Queda! Asu, ¿qué hora ya es? Uy, ya es tarde. Le pisaré a fondo. Alguien está escribiendo. Seguro debe ser ese Luchito. Ese Luchito. Le pasaré unas fotitos de la promo. A ver, esta puede ser. Ah, esta sí. Ya, esta fotito más. Le whatsappearé al hombro. ¡Oh, no! ¡Oh, no! ¡No! ¡No!
De acuerdo al Ministerio de Transportes y Comunicaciones, más de 4.000 personas mueren en accidentes de tránsito en el Perú. El 35% de accidentes son provocados por el uso del celular. Tú manejas tu vida. Importancia de la recuperación de los ecosistemas nativos degradados. Juanita, ¿sabías por qué es importante la recuperación de ecosistemas nativos degradados? Uy, desconozco, Pepe. Enséñame, ¿cuál es la importancia? Está bien, Juanita. Ahora te explico. Es importante porque de esa forma se recuperan los servicios ambientales que nos brindan los árboles de queuña y pino. Nos proveen agua, protegen los suelos, regulan el clima de nuestra ciudad, mejora el paisaje de las comunidades y nuestro distrito. Y estos nos benefician a todos. De ahí su importancia, Juanita. Entonces, Pepe, por eso es importante que cuidemos nuestras plantas de queuña y pino, reforestadas por el proyecto de ecosistemas en nuestras comunidades, participando activamente en la ejecución del proyecto, ya que la planta quedará para nosotros y nuestros hijos. Te lo recuerda el proyecto Ecosistemas de la Municipalidad Distrital de Chalhuahuacho y Radio Surfuy. Lo que Dios une hoy, el hombre no lo separará jamás. Feliz matrimonio religioso y civil, Delfín Arredondo y Sofía Anampa. Con la bendición de... Síguenos a través de nuestras redes sociales: Facebook, YouTube, Twitter y WhatsApp. #Radio Surfuy, la voz de todos. Aquí en la ciudad del Cusco se ha sentido un leve movimiento sísmico. Sí, es el mismo de esta de oratorio. Efectivamente, hoy en horas de la noche recién la población ha sentido, y ahorita vemos en la Plaza de Armas de Tamuanda cantidad de... Desde Coyurqui, Richard, muy buenas tardes para Radio Surfuy. Sí, exactamente a las 5 de la tarde con 58 minutos aproximadamente. John Cruz, de acá del distrito de Akira, sobre el sismo. Acá en nuestras Cotabambas casi no estamos acostumbrados a Efectivamente, se ha ocurrido, también se ha sentido toda la población de Abancay saliendo hacia la calle, han salido. Huillaricuy. Acompáñennos de lunes a viernes desde las 6 de la mañana por Radio Surfuy, la voz de todos. Por los Andes de mi Apurímac, desde las cumbres hasta tu corazón, como la flor, Surfuy te sigue y te acompaña dándote resplandor. Es como el eco de la montaña, es una voz que te sigue, voz que resuena, son nuestras voces unidas en una sola expresión. Surfuy, la voz de todos. Usted está siendo informado a través de Huillaricuy. Huillaricuy. Con 32 y en Puno 2 fallecidos y 3 heridos dejó el deslizamiento del Cerro Cumbre Caimán. Según el coronel PNP Julio Mauricio Contreras, jefe de la división policial de la región de Puno, el derrumbe se produjo cuando trabajadores de la municipalidad distrital de Coasa realizaban la apertura de una carretera de la trocha Carrozable. 2 fallecidos y 3 heridos, amigos oyentes, dejó el lunes el derrumbe del Cerro Cumbre Caimán en el distrito de Coasa, provincia de Carabaya, región Puno. Y Rodolfo Churqui Guzmán, subprefecto del distrito de Coasa, señaló que los fallecidos fueron identificados como Reimi Apasa Mamani, de 32 años, y una niña de año y 4 meses.
Lamentable, mientras que los heridos identificados como Cristian Víctor Gutiérrez Pachacútec y Roxana Quispe Turpo han sido trasladados al hospital de la provincia de Carabaya. Y también hay posibles deslizamientos, según el coronel de la Policía Nacional del Perú, Julio Mauricio Contreras, jefe de la División Policial de la región Puno. El derrumbe se produjo cuando trabajadores de la Municipalidad Distrital de Coasa realizaban la apertura de una carretera de la trocha carrozable en el sector Cumbre Caimán del centro poblado de Esquena. Debido a esto se genera el deslizamiento de tierras que afectó al campamento de la mina Cumbre Caimán. El coronel Mauricio Contreras indicó que efectivos de la Policía Nacional junto a representantes del Ministerio Público iniciaron con las investigaciones del hecho. Lamentable esta noticia que realmente pone a pensar que en nuestra provincia de Cotabambas también se están haciendo diversos proyectos y se tienen que hacer con la seguridad correspondiente. Así es, hay que evaluar primero los posibles riesgos que se podría dar durante la ejecución de estos proyectos, de estos trabajos que se realizan en diferentes partes, no solamente de repente en una trocha carrozable, sino también de repente en la apertura, digamos, de zanjas, de canales, en la apertura de ¿qué podría ser? Para poner tubos se están realizando diversas zanjas y muchas veces se ha visto el aplastamiento en la región del Cusco. Hace como un año aplastaron a un trabajador, a un obrero dentro de estos huecos que hacen para precisamente de estas zanjas para las tuberías de agua y desagüe. Y también hay que tener mucho cuidado aquellas personas que están construyendo sus casas de material noble, de concreto. A veces hacen las zanjas 2-3 metros de profundidad. Ahí también hay que tener mucho cuidado y trabajar con seguridad y proteger, amigos oyentes, las paredes para que esto no se derrumbe y no pueda causar en este caso accidentes o pérdida de vidas que lamentar. 7 de la mañana con 36 minutos, amigos oyentes, estamos en el informativo Huillarico y vamos con más noticias en el ámbito regional. Amigos oyentes, vamos de inmediato también justamente en esta parte de la región Puno. ¿Qué está pasando, amigos oyentes? En esta región, el lago Titicaca seguirá contaminado por los desagües de Puno y esto es muy lamentable, amigos oyentes, de que esto todavía sigue continuándose con la contaminación del lago Titicaca, esta empresa está también ya retirándose, dicen. Determinación OPETI ejecutaba plantas para tratar aguas negras que llegan al lago y decidió romper contrato. La construcción del sistema de tratamiento de aguas residuales de la cuenca del lago Titicaca quedó paralizada. La operadora ecológica del Titicaca, OPETI, en este caso por las siglas de la operadora ecológica del Titicaca, responsable del proyecto, abandonó los trabajos. La firma comunicó al Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento la nulidad del contrato por incumplimiento de compromisos por parte de dicha cartera ministerial. La empresa tenía el compromiso de construir las plantas de tratamiento de aguas residuales en las ciudades de Juliaca, Puno, Ilave, Ayaviri, Juli y Mojo. Estas poblaciones lanzan sus desagües al Titicaca. Se trataba de la primera iniciativa privada cofinanciada, concesionada por el Estado peruano en el marco de la asociación público-privada, cuyo monto valía más o menos 630 millones. Así es, amigos, y el compromiso de la empresa era la elaboración de los estudios técnicos, construcción, operación y mantenimiento de la infraestructura de saneamiento de las localidades de Puno, Juliaca, Ilave, Mojo, Ayaviri y Juli. Además estaban a cargo de la operación y mantenimiento de la infraestructura existente en las localidades de Lampa, Yunguyo, Azángaro y Huancané durante un periodo de 30 años. Y bueno, todo ello quedó suspendido según la carta de fecha 12 de septiembre de 2022 enviada por los representantes de OPETI al viceministro de Construcción y Saneamiento Javier Ernesto Hernández Campela. Se argumentó las siguientes razones. Un primer factor es que las condiciones hidrodinámicas y el nivel de contaminación de la bahía interior de Puno no permiten que el vertimiento del efluente cumpla con los valores de estándar de calidad ambiental para el agua. Otro aspecto determinante es que las autoridades ambientales han declarado que es jurídicamente imposible declarar los pasivos ambientales conforme a los términos del contrato de concesión. Las autoridades de Puno recién emitirán su pronunciamiento.
Realmente la contaminación que se ha producido en el lago es impresionante. No es muy diferente a la contaminación que está en Cusco con el río Guatanay. Ese río, ¿no? El río Guatanay es el que se lleva todos los desagües de la ciudad de Cusco, ¿no? De hoteles, de viviendas, de por ahí de repente hay algunas empresas procesadoras. Bueno, ahí se va casi la mayoría de los residuos, en este caso de desagüe. Y recordemos, nuestra población de Chalhuahuacho, nuestro distrito de Chalhuahuacho y Cotabambas se van a estar creciendo y tenemos que planificar también esos hechos de vertimiento de residuos, de desagües. Sí, elaborar canales. Elaborar canales y, ¿por qué no?, una planta de tratamiento ya que vaya trabajando para la población. Y en Andahuaylas, nos vamos hasta Andahuaylas. Escolares y padres de familia se enfrentan con agentes de la Policía Nacional del Perú por demolición de centro educativo. Al menos 10 escolares y 3 policías resultaron heridos tras enfrentamiento en exteriores del colegio Juan Espinosa Medrano del nivel secundario de la provincia de Andahuaylas, región Apurímac. Y un grupo de escolares y padres de familia de la institución educativa Juan Espinosa Medrano, que alberga alrededor a 2.000 estudiantes de primaria y secundaria en la provincia de Andahuaylas, región Apurímac, se enfrentaron con efectivos de la Policía Nacional que resguardan dicho centro escolar. Y bueno, esto debido al reclamo de los estudiantes y padres ante la demolición de este colegio a pocas semanas para que acabe el año escolar. Producto del enfrentamiento, al menos 10 escolares y 3 policías resultaron heridos. En video se captó el momento en que los escolares reaccionaron al conocer que 2 compañeros estarían al interior del centro educativo siendo agredidos por los efectivos policiales. Ello generó los enfrentamientos entre agentes de la PNP y escolares con sus padres de familia. Una persona que registró el hecho explicó los motivos de la protesta. Y dijo que es lamentable que las autoridades vengan de un día para otro para sacar a los estudiantes del colegio. Lo único que nosotros estamos pidiendo es que nos den un plan de contingencia donde los jóvenes, los chicos, estén en mejor o igual que lo que estaban en el colegio. La verdad que nosotros hemos tratado de controlar a los chicos, pero son jóvenes, declararon a medios nacionales. La reacción de los escolares se debió a que fueron notificados de la construcción de su centro educativo en el local donde actualmente funciona y no en el espacio libre ubicado en el centro poblado de Pachota, Andahuaylas. Pronies aceptó el presupuesto, pero el plan de contingencia no era seguro para los estudiantes. En esa línea señaló que exigen la presencia de representantes del Programa Nacional de Infraestructura Educativa PRONIET, luego de que ellos aprobaran presupuesto de 4.5 millones para aplicar el plan de contingencia. Y dijeron por ahí, nosotros podemos aceptar que demuelan el colegio, pero no nos lleven a un lugar seguro en las mismas o mejores condiciones en la que estamos. Incluso hemos ido a una entidad que ocupaba antes, en este caso las salas peruanas, y le hemos dicho, señores, paguen de este lugar para que vayamos, sostuvieron, amigos oyentes, los manifestantes. Se constató que tras los enfrentamientos se han roto las puertas principal de la institución educativa, que bueno, iba a ser demolida. Incluso madres de familia se han enfrentado contra la policía para defender a sus hijos de las agresiones. La reacción de los escolares se debió a que fueron notificados de la construcción de su centro educativo en el distrito de Pochota, esto en Andahuaylas, y también el PRONIET aceptó el presupuesto, pero el lugar no era seguro para los estudiantes. Y el día de ayer hubo una noticia desconcertante. Una mujer embarazada de 30 años de edad fue a la clínica desde su domicilio. Sin embargo, jamás llegó a su domicilio. Y hace como 20 minutos aproximadamente se ha actualizado esta información, y es que la mujer embarazada reportada como desaparecida se encuentra en el hospital militar. El general PNP Manuel Lozada, jefe de la región policial de Lima, informó que Gabriela Sevilla fue encontrada en Villa María del Triunfo. Esta es la información que se tiene hasta el momento y es una noticia en desarrollo. Así es, amigos, y también sacan Gabriela Sevilla, esta mujer embarazada.
apareció en el hospital militar, según la Policía Nacional. Ella habría dado a luz en el citado nosocomio. Ella salió de su casa camino hacia la clínica luego de iniciar la labor de parto. Gabriela Olga Victoria Sevilla Torello, de 30 años, la mujer reportada como desaparecida desde el pasado 19 de octubre, apareció en el hospital militar Coronel Luis Arias Scriber, informó la Policía Nacional. Ella habría dado a luz en el citado nosocomio, indicó pues a la agencia de noticias. Según la nota de alerta de su desaparición de Gabriela, salió de su domicilio ubicado en el Jirón Italia, en la urbanización residencial Telefónica, en Santiago de Surco, a las 7:20 de la noche, ¿no? Ella se pronunció telefónicamente con sus familiares y les informó que abordó un taxi con dirección a la Clínica Internacional en San Borja porque estaba en inicio de parto. Desde ese momento ya no supieron más de ella. Cabe indicar que Gabriela Sevilla se encuentra con 9 meses de embarazo y tiene un tatuaje de flor de loto en la espalda, ¿no? Entonces mide 1,72 m, ella ya está ubicada, ¿no? Ella está ubicada, pero es increíble que no aparezca con el bebé. Sí, no hay el bebé. Sí, es una noticia en desarrollo y seguramente en las próximas ediciones estaremos informando al respecto. Y camión se despistó en Picosahua, Progreso, Grau. En horas de la mañana, hoy 20 de octubre, se registró un accidente de tránsito en el sector de Silla Casa, comunidad de Picosahua del distrito de Progreso. La causa accidental aún es materia de investigación a cargo de la PNP de Progreso. Y así es, de milagro, el conductor salió ileso y solo registra golpes y contusiones, por lo que fue evacuado al Centro de Salud de Progreso. Nos envían precisamente las imágenes. Estamos sacando imágenes de las redes sociales y vemos precisamente cómo ha quedado el camión. Es un camión fuso, ¿no? Sí, es un camión fuso y ha quedado totalmente destrozado. Y es increíble, realmente es increíble que el conductor esté ileso, y realmente es un milagro por el que hay que agradecer. Y en las imágenes se ve que la cabina del conductor está destrozado, por ahí ya prácticamente una latería. Y gracias a Dios el conductor salió ileso. Esto ha sido para él como volver a nacer. Realmente, es como volver a nacer, como volver a tener una nueva oportunidad. Por favor, al conductor, si está escuchando la emisora, es momento de agradecer por la vida y de cambiar algunas cosas, si es que tuviera que cambiar. Sí, pues y algunas veces se da estos tipos de accidentes por el exceso de confianza. Dicen, no, yo lo hago, yo manejo, yo conozco la ruta, yo sé cómo es tal parte, así. Pero por ahí siempre podría escapar o podría, digamos, jugarle una mala pasada al conductor, y esto podría ser pues un accidente fatal. Pero felizmente en este caso ha sido un accidente, digamos, más de tema material, y bueno, la persona que conducía se salvó de milagro. Y una trágica muerte encontró trabajador de Electrosur en el sector de León Pampa. Realizaba cableado en el poste y este cayó junto con él. Trágico accidente, amigos oyentes, se suscitó en el sector de León Pampa, esto en Abancay. Se trata de este señor Edwin Espinosa Silva, de 30 años de edad. Y él, al momento de realizar las diligencias de levantamiento de cadáver por parte de la Fiscalía, el trabajador contaba con la indumentaria, con la ropa de la empresa Electrosur y un photochat que lo identificaba, ¿no? El hecho se dio en horas de la tarde, donde el señor Edwin realizaba trabajos de cableado en la zona denominada León Pampa. Según datos obtenidos, el poste habría caído junto con el trabajador, siendo aplastado por el poste, causando la muerte inmediata, y el fallecido presenta fractura expuesta en el brazo izquierdo. El cadáver ha sido trasladado a medicina legal para la necropsia de ley. Y bueno, sí, hay que ver bien, amigos oyentes, y lo volvemos a repetir: al momento de realizar nuestro trabajo, analicemos la situación, verifiquemos el lugar que hay en el entorno para poder realizar nuestro trabajo seguro, ¿no? Entonces, de repente el poste estaba mal, o de repente estaba muy viejo, o pues ¿qué habrá sucedido? Y esto es materia de investigación. Esto es materia de investigación y, por supuesto, trabajemos siempre con seguridad. Las cosas cuando menos te lo esperas. Y algunas veces muchas personas murieron electrocutadas, ¿eh? También sí. en el poste.
en el poste, no tenían los guantes adecuados, no tenían los zapatos adecuados, no tenían la indumentaria adecuada. Y un llamado también a las empresas para que por favor cuiden la integridad de sus trabajadores y también sensibilícenlos a esperar una situación lamentable y podemos así prever cualquier situación. Gracias. 7 de la mañana con 49 minutos, amigos oyentes, estamos en el informativo Huillaricui, que se transmiten a través de las ondas de Radio Surfui, salimos en la amplitud modulada en las 810 y también nos pueden escuchar por las redes sociales, por Facebook, ¿no? Búsquennos como Radio Surfui y ahí está, para que nos puedas escribir también si tienes algún comunicado, anuncio, ya lo sabes. El número de la radio también lo decimos, 974, ¿no? 78-2420. Así es el número de la radio, cualquier consulta, cualquier duda. Y es que el día de ayer ya apareció la mochila con franjas azules, negra con franjas azules, que se había perdido en la ruta de Abancay hacia Cotabambas. Un agradecimiento a las personas que han devuelto esta mochila que contenía documentos solo para la interesada y nos dice que somos muy buenos ciudadanos. Estamos llegando a un nivel en que nos preocupamos por el prójimo y estas acciones precisamente son las que nos ayudan a pensar que estamos en buen camino. Hay cosas que mejorar, claro que sí, pero hay cosas que destacar, como la devolución de esta mochila con documentos personales para los interesados. Así es, amigos oyentes, las personas van tomando conciencia, van siendo gente de buen vivir para poder apoyar al prójimo y también pues ser reconocidas, ¿no? por sus actos y por sus acciones que ellos practican día a día, ¿no? Y son los valores que los caracteriza a cada persona. Y bien, felizmente se encontró esa mochila, la mochila con franjas que ya está pues con el dueño, ¿no? Entonces, importante, amigos oyentes, de practicar nuestros valores en casa y también esto inculcar en nuestros niños, en nuestros hijos, para que ellos también sean ciudadanos de buen vivir, ciudadanos que aporten a la sociedad, ciudadanos que lleven los destinos de la mejor manera de nuestras comunidades, también o centros poblados o regiones. 7 de la mañana con 51 minutos, estamos en el informativo Huillaricui y también saludamos a quienes se enganchan a esta hora de la mañana, seguro de repente otros recién levantándose de la camita, otros de repente desayunando o tal vez otros ya dirigiéndose a su centro de trabajo. Así es que hoy es fin de semana y hay que pasarlo de la mejor manera, ¿no? Y como todos los viernes tenemos nuestro espacio de nutrición. Vamos a conversar al respecto. Me parece que es un día importante para el día, para hoy 21 de octubre. Muy buenos días, bienvenida a Radio Surfui. Muy buenos días, les habla la licenciada Charlotte, nutricionista. El día de hoy vamos a hablar de un tema, así es, muy importante, porque esta semana se conmemoró o se celebró el Día Mundial de la Alimentación, el día 16 de octubre. ¿Por qué es importante este día y por qué es importante recordarlo? ¿No? Porque las estadísticas son bastante fuertes, ¿no? Casi 1 de cada 10 personas en el mundo está desnutrida, según las Naciones Unidas, ¿no? A nivel mundial, alrededor de 1 de cada 5 niños menores de 5 años sufre retraso en el crecimiento. Entonces, por eso es importante tener en cuenta esto, ¿no? Porque esto es el resultado de una nutrición, de una alimentación inadecuada, ¿no? La quinta parte de los habitantes de África, por ejemplo, pasó hambre todo el año pasado. Entonces, el objetivo de conmemorar este día es aumentar los acontecimientos de la población sobre el tema alimentario a nivel mundial, ¿no? Fortalecer la lucha contra el hambre, contra la desnutrición. En nuestro país, si bien es cierto, hay muchas instituciones que están aportando un granito de arena para luchar contra este problema, ¿no? Ya sea implementando algunas técnicas en las universidades, ¿no? Para que pueda sobrellevarse este problema, pero es un tema bastante global. No solamente nos afecta aquí en el Perú, sino es a nivel mundial el tema de la desnutrición y de la falta de alimentos en el mundo.
El día de hoy queremos promover o hacer recordar este día, el 16 de octubre, como un tema de alimentación saludable, ¿no? Ahora, ¿en qué se basa una alimentación saludable? Mucho se habla de ello, pero en realidad tenemos puntos muy importantes que rescatar, ¿no? Uno de los puntos básicos es el consumo de agua, ¿no? El día de hoy vamos a recordarlo brevemente. El primero es el consumo de agua. Las personas no toman agua, ¿no? Cuando se les hace la consulta, ¿qué cantidad de líquidos consumes durante el día? A veces nos dicen 1 vaso, 2 vasos. Algunos no toman agua, solo consumen los líquidos del refresco o en la mañana del desayuno o en los de la noche antes de dormir. Entonces nuestro cuerpo elimina aproximadamente entre 1,5 litros a 2 litros de orina durante el día. Entonces ese agua que eliminamos tenemos que reponerlo y sin embargo no lo hacemos, por eso que a veces la micción cada vez es más cargada, ¿no? O nos genera alguna molestia a la hora de orinar, debido a que estamos deshidratados. Entonces el punto número 1 es el consumo de agua. Luego viene nuestra alimentación, ¿no? Esta la vamos a dividir en varias partes. La principal es el consumo de frutas y verduras, que es un punto crítico también en la alimentación peruana. No consumimos muchas frutas, no consumimos muchas verduras y se ponen muchas excusas, como por ejemplo que el frío, la verdura está helada o me da flojera picar. No la hemos incluido dentro de nuestra rutina diaria de alimentación. Y sin embargo, son las que aportan vitaminas y minerales fundamentales para el funcionamiento de muchos procesos en nuestro cuerpo, ¿no? A veces decimos, no sé por qué me salen manchas en la cara, o se me está resecando la piel, ¿no? O me pasa algo con mi estómago, no estoy absorbiendo bien los nutrientes, ¿no? Y es por falta de consumo de vitaminas y minerales. Entonces, hay que aumentar el consumo de frutas. Si bien es cierto, hay una política de 5 al día, que es una política mundial, ¿no? Donde se debe consumir 3 frutas y 2 verduras, ¿no? 3 frutas durante el día, que puede ser quizás en el desayuno, en el almuerzo y en la media tarde, y las verduras que se pueden consumir en el almuerzo y en la cena. Entonces deberíamos de tratar de llegar a este 5 al día, todos los días, y así incorporaríamos el requerimiento necesario de frutas y verduras. Luego también tenemos que consumir los cereales, las legumbres, ¿no? Las harinas, todo en una proporción adecuada, ¿no? Si bien es cierto, no podemos visualizar en este momento ninguna imagen, pero nuestra referencia debe ser el puño de la mano, ¿no? Ustedes cierren el puño de la mano y esa es la cantidad de carbohidratos que deberían de consumir, por ejemplo, en el almuerzo, ¿no? Al iniciar la mañana también debemos de consumir una fuente de carbohidrato, ya que nuestro cuerpo necesita energía para poder desarrollar las actividades del día, ¿no? Entonces es válido quizás comer un pan, o algunas personas que están acostumbradas a consumir papa o quizás otros arroz, pero la porción tiene que ser pequeña, no tiene que ser muy grande. Entonces, en la mañana debo de consumir mi carbohidrato y en el almuerzo también. ¿Por qué en la noche no? En la noche no, porque yo ya voy a descansar, ¿no? Si lo que corresponde es descansar, ya no debería de consumir un carbohidrato. Sin embargo, sí debería consumir mis verduras y mi proteína, ¿no? En la mañana sí, y en el almuerzo también, porque voy a utilizar esa energía para desarrollar mis actividades del día. También está el consumo de proteínas, muy importante, porque esto nos va a permitir desarrollar músculos, desarrollar el crecimiento del cabello, uñas, regeneración de la piel, ¿no? Entonces es fundamental para no desarrollar enfermedades en personas adultas que ya tienen a partir de los 40 años, ¿no? Un buen porcentaje de masa muscular es fundamental para la prevención de enfermedades como la diabetes, ¿no? Entonces, ¿cuáles son esas proteínas importantes que debería consumir? Bueno, principalmente las que son bajas en grasa, ¿no? Como el pollo, la pavita, el pescado, ¿no? Luego, posteriormente, pues las carnes rojas en menor cantidad, debido a que estas tienen gran contenido de grasa, ¿no? Fundamental también en nuestra alimentación.
Otro punto importante es el consumo de lácteos, ¿no? Ya sea a través de la leche, el queso, el yogur. Estos me van a aportar proteínas, me van a aportar calcio, ¿no? Entonces es también el consumo importante desde las etapas pequeñas, ¿no? De nuestros hijos, desde la infancia y hasta cierta edad en la adultez. Luego tenemos el consumo de grasas. Las grasas no todas son malas, ¿no? Hay grasas saludables y son las que están pues en la palta, en el aceite de oliva, en los frutos secos, ¿no? También son importantes consumirlas en una porción de más o menos 25 gramos interdiario, ¿no? También tenemos que tener en cuenta que, bueno, es innegable que existen alimentos poco saludables en nuestro medio, pero debemos de controlar el consumo, ¿no? Es fundamental ello, controlar el consumo, no abusar de estos productos ultraprocesados, ya que tienen gran contenido de sal, gran contenido de conservantes, preservantes y colorantes. Ahora, dentro de esta alimentación saludable no podemos dejar de lado la actividad física, ¿no? La actividad física es fundamental, ya que si nosotros excedemos en consumo de alimentos, la actividad física va a regular nuestra ingesta de calorías, ¿no? El consumo de calorías, y aparte va a ayudar a fortalecer nuestros músculos, nuestras articulaciones, ¿no? Recordemos que el cuerpo es una máquina que está diseñada para el movimiento, y si no nos movemos, nuestras articulaciones se van a poner así como en las bisagras, ¿no? Tiesas, y van a empezar a sonar, y ahí vienen las enfermedades. Y para finalizar, controlar mucho el consumo de sal, ¿no? Como personal de salud he visto muchos casos de pacientes que de 30 a 35 años que ya están desarrollando hipertensión, y esto se debe a una mala alimentación. ¿Por qué? Porque su consumo de sal es excesivo, no solamente en las comidas, sino también en algunos productos, así como las bebidas, ¿no? Ahora las gaseosas, por ejemplo, la gaseosa cero, no tiene mucho azúcar, pero tiene gran porcentaje de sodio, ¿no? Entonces le quitan un nutriente para agregarle otro, pero también es dañino para la salud. Entonces hay que tener todos estos puntos en cuenta. Y bueno, recomendarle siempre asistir a un nutricionista para seguir asesorándose en estos temas. Y bueno, eso sería todo de mi parte. Muchas gracias. ¿Alguna duda o pregunta que tengan? La duda es, las personas manifiestan, mientras haga muchos ejercicios no hay ningún problema, porque el tema de las calorías, todo lo que consuma la chatarra, todo lo que pueda comer, las tortas, las gaseosas, se van a ir. Y de repente eso no es del todo cierto, se tiene que acompañar con una buena alimentación. Así es. Porque si yo estoy consumiendo un montón de productos no saludables, no voy a llegar al aporte de vitaminas y minerales necesario, ¿no? Quizás me voy a llenar, pero de tortas, de dulces que solo me aportaron azúcar. Pero ¿dónde está el aporte de vitamina A, de vitamina B, de vitamina C, calcio, minerales? Entonces, el tema es ese, como les mencionaba, ¿no? Podemos tener una alimentación rica, comer un montón, delicioso, entre comillas, pero ¿dónde están los nutrientes, no? Si no hay nutrientes, la alimentación no es adecuada, ¿no? Uno de los temas fundamentales es que tenemos personas con obesidad también, pero que están desnutridos, ¿no? Porque precisamente les faltan este tipo de nutrientes. Y en el caso, como me mencionabas, ¿no? Como un montón y hago actividad física, lo único que voy a restar es calorías, pero la cantidad de proteína que mi cuerpo necesita tampoco está siendo llegada a los parámetros necesarios, ¿no? Cuando les hacemos el cálculo de proteínas, no llegamos ni a la mitad. ¿Por qué? Porque hemos comido alimentos que no tienen esos nutrientes, y a pesar de que hagamos actividad física, nuestra masa muscular no aumenta, ¿no? Porque precisamente la alimentación no es adecuada. Charlotte, importante información que nos brindas, y bueno, esto tiene que ser una buena alimentación para que las personas mantengan una vida saludable, un estado físico adecuado. Y también la pregunta es por ahí, más o menos, ¿cuánto de calorías debe consumir una persona y cuánto debería de quemar durante un día?
Ok, la cantidad de calorías que debe consumir una persona va a estar muy relacionada a su peso y a su talla, ¿no? Por ejemplo, yo mido 1,63 y quizás usted mide 1,80, no podemos consumir lo mismo, ¿no? Todo va a estar de acuerdo a mi peso, a mi talla, inclusive hasta mi edad. En eso se va a basar. Ahora, para mi promedio de talla, más o menos 1,63, yo podría consumir unas 1.600 a 1.500 calorías, ¿no? Que tienen que ser distribuidas durante todo el día. Y ahora, ¿cuántas calorías debería quemar haciendo actividad física? Normalmente, cuando uno realiza actividad física 1 hora, aproximadamente quema entre 250 calorías y 300 calorías, más no, a no ser de que sea una actividad súper intensa. Ahora, si hacemos una pequeña analogía y quemamos 250 calorías en el gimnasio, recordemos que una porción de papas fritas tiene casi 900 calorías. Entonces, imagínense cuánto ejercicio tendríamos que hacer para poder quemar esa porción de papas fritas que hemos consumido en un día, ¿no? Claro que sí. Charlotte, muchísimas gracias. Te esperamos en otro momento para que nos sigas hablando de ese tema tan importante como es los hábitos alimenticios. Muchas gracias a ustedes. Muy buenos días. Y bueno, es increíble realmente el tema de la alimentación. Muchos, alguna vez una profesional me comentaba que es un 70% de la alimentación y un 30% de ejercicios. La alimentación es sumamente importante. Así es que, Henry, hay que hacer deporte. Y hay que alimentarse bien. Sí, no comas papitas fritas por ahí. La que están allá en otro cuarto. Vamos a las redes sociales, nos están escribiendo en las redes sociales. JCB Clide Joseph Condori dice: amigos de la patria, amigos de la televisión de la patria, un saludo para la mancha de la empresa LCE, saludos, tus saludos están dados en este momento. JCB Clide Joseph Condori, ahí está. En Facebook tenemos a Juana Lunas. Juana Lunas, amigos oyentes, nos dice: muy buenos días, amigos del informativo Willarico y de Radio Surfu y la voz de todos, que tengan un buen fin de semana. Gracias, Juana. Juana Lunas desde Italia. Gutiérrez Seafort Tech. Gutiérrez Seafort Tech. Creo que es J. Gutiérrez. J. Gutiérrez nos dice: buen día. Noticias sobre Chalhuas. Dimos algunas noticias sobre nuestro distrito de Chalhuahuacho. Eduardo Arcos Lima dice: buen día, amigos. Henry Hernán, un abrazo hoy viernes y el cuerpo lo sabe. Claro que sí lo sabe. Sabe que tenemos que descansar. Sabe que tenemos que descansar, claro. Y también realizar nuestro trabajo con seguridad. Sí, así es. Eduardo también nos dice: todavía hay personas conscientes. Así deberíamos todos un ejemplo a seguir. Esto en sobre referencia... la mochila. La mochila. Realmente... de rayas, ¿no? Sí, la mochila negra con rayas azules. Ah, mira. Que lo sabe bien las características de realmente mochila. Hicimos el llamado intensamente el día de ayer y bueno, se escuchó la información y devolvieron las cosas. J. Gutiérrez, Cifortec, nos dice: con todo respeto, si fuera celular, laptop, muchos no lo devuelven. Devuelven algo que no les sirve, nos dice Gutiérrez Cifortec. Así es, tiene muchísima razón. Sin embargo, muchos no lo devuelven. Sin embargo, existen muchas personas que sí lo devuelven. Claro, hasta incluso se ha visto, Henry, bueno, no sé, en otras ciudades, en Cusco, en Apurímac, donde una persona encontró cantidad de dinero, 10,000, 12,000 soles, se acercaron a la policía para buscar al dueño de ese dinero y ubicaron a los dueños y les devolvieron esa cantidad, pero es muy poco que existan ese tipo de personas, es poco, pero no imposible de que en el futuro haya más personas, siempre y cuando los padres inculquen valores a los hijos. Yo le cuento que yo tengo experiencias con pérdida de celulares. Y me lo devolvieron. Ajá. Sí, lo dejé en el taxi, regresaron a devolverme el celular. Lo dejé en el restaurante, me llamaron para decirme, llamaron al otro número para decirme: hay un celular acá. O de repente algún contacto que tenías. Sí, ahí, ¿no? Realmente en el celular. Perdí un iPhone
Y llamé inmediatamente, me di cuenta de que perdí el número, les dije que por favor si podían devolvérmelo y me lo devolvieron. O sea, si hay un nivel de conciencia de la población, existen por supuesto personas que van a querer aprovecharse de estas pérdidas. Sin embargo, existen otras personas que son muy decentes, muy honorables, que están devolviendo estos objetos. Y señora, si encuentra un celular, por favor, si encuentra un celular, manténgalo prendido y espere la llamada y devuelva el celular. Eso nos hace mejores ciudadanos. Mantengamos prendido el celular hasta esperar la llamada. No tenemos que ir a devolverlo, sino le decimos que venga a recoger sus equipos. Sí. ¿Tuviste suerte, Henry? Sí, tuve suerte. Bueno, una vez yo recuerdo, me fui en un taxi, mi celular lo puse en el bolsillo de mi casaca y el bolsillo era pues muy corto, muy pequeño, y me subí al taxi, me fui hacia un punto. Entonces en ese momento bajo del taxi, pago por el servicio de transporte y al momento de ir hacia una casa, tocaba la puerta y después dije, mejor lo llamo. Busqué en mi bolsillo el celular y no había. Estuvo el otro celular en la mano, en el bolsillo del pantalón. Empecé a timbrar a mi otro celular. Nunca me respondieron. Nunca te respondieron. Y a pesar que estaba muy cerca el taxi, o sea, no estaba muy lejos del punto donde me dejó. Bueno, no tuve suerte, no he sido afortunado como tú. Sí, existen personas y tenemos que tratar de encontrarnos con esas personas, tenemos que tratar de ser agradecidas también con esas personas. Muchas veces nos devuelven y les miramos con mala cara. Eso no es tampoco saludable, no es bueno. Estamos en contacto con Litz Saldívar, que el día de ayer tuvo una importante actividad en la ciudad de Abancay. Litz, muy buenos días. Muy buenos días, Henry, muy buenos días, Hernán, buenos días a todos nuestros amables oyentes en esta mañana. Bueno, sí, efectivamente, ayer nos viajamos hacia la ciudad de Abancay y bueno, para poder cubrir la información importante con respecto para todos los docentes de la región de Apurímac. Y no solo la región de Apurímac, en especial para todos los docentes de la provincia de Cochabamba. Se ha firmado un importante convenio con la Dirección Regional de Educación de Apurímac, así también Minera Las Bambas, para implementar estos proyectos. Son 4 proyectos importantes que va a favorecer, digamos, al sector de educación. Una de ellas es el tema de la implementación del proyecto de capacitación para los docentes. Esto, como les decía, en convenio con la Dirección Regional de Educación de Apurímac, UGELES, por ejemplo, de Cotabambas y Grau. En este caso, Las Bambas va a contribuir con el financiamiento de las jornadas de capacitación docente, pues los mismos que se desarrollarán o ya empezaron prácticamente entre el 20 de octubre y al 9 de diciembre. En otro aspecto, este proyecto también va a contemplar una premiación a los docentes ganadores de las buenas prácticas pedagógicas. Por otro lado, de hecho que estas buenas prácticas pedagógicas en el año se han venido, digamos, desarrollando a nivel regional, entendemos. Lo otro es también con respecto a la publicación del proyecto educativo regional, el PER regional como lo conocemos. Va a ser también financiado por parte de Minera Las Bambas esta publicación y también su próxima distribución, digamos, a todas las instituciones educativas de la región de Apurímac. Por otro lado, también este financiamiento o este proyecto o este convenio que se ha firmado ayer entre estas 2 instituciones, podríamos decir así, Minera Las Bambas, como también la Dirección Regional de Educación de Apurímac y las 8 UGELES que también estuvieron presentes ayer, sus representantes. Se va a financiar la elaboración del proyecto educativo local de Cotabambas, ya viniendo, digamos, de este trabajo regional
que se va a desarrollar ya en el plano local, digamos, ¿no? Entonces, este financiamiento de la elaboración del proyecto educativo local de Cotabambas, pues que también va a beneficiar a la UGEL directamente Cotabambas y todo, en este caso, pues, los docentes quienes pertenecen a este UGEL. Como les decía, ha habido la presencia de la directora regional de educación de Apurímac. Ayer estuvo también presente el representante de Minera Las Bambas del sector educación, Yuri Gallegos. Estuvo también presente muchos funcionarios de la DREA de Apurímac, asimismo los directores de las UGELes, de las 8 UGELes de la región de Apurímac, para poder presenciar y también enterarse, digamos, de este importante convenio que se está firmando, pues, entre Minera Las Bambas y la Dirección Regional de Educación de Apurímac, como les digo, en beneficio de miles de docentes, porque ese tema de la capacitación van a ser en etapas, ¿no? Etapas presenciales, exclusivamente para los directores, docentes de la provincia de Cotabambas. Así lo está viendo. ¿Quién lo va a ejecutar? Este operadora, digamos, especialista en educación, EduTech, como se le conoce, ellos son los que van a ejecutar, digamos, este proyecto. Entonces, ellos me comentaban y me decían, pues, que están contemplando ellos este tema de la capacitación de forma virtual, que va a ser muy abierto para toda la región de Apurímac, y también para todo el país, porque también, como es virtual, pues hay muchos docentes de otras regiones que ingresan, digamos, a este tipo de capacitaciones. Pero ellos están viendo de forma presencial que ellos también programarán próximamente en la provincia de Cotabambas el tema de la capacitación de docentes con este convenio que se ha firmado ayer en horas de la noche en Abancay. Eso sería básicamente la información que puedo yo compartir con ustedes, lo que ha ocurrido, pues, en beneficio del sector educación para nuestra región de Apurímac y en especial para nuestra provincia de Cotabambas. Muchas gracias, Liz. Ahí está la información y, por supuesto, estamos avanzando en temas educativos y el objetivo es tener una mejor educación para tener un mejor país, una mejor región y una mejor provincia. Muchas gracias, Liz Saldívar. Muy buenos días. Buenos días, nos vemos más adelante. Okay. Más adelante nos vemos. Ahí estaba Liz Saldívar para darnos la información del día de ayer. Vamos a tratar de comunicarnos con nuestra compañera Sami Canales, porque ya es momento de las noticias deportivas en Radio Surfui. 8:14 de la mañana. En Huillaricuy, Surfui Deportes. Ya estamos en contacto con nuestra compañera Sami Canales para las noticias deportivas. Sami, muy buenos días, bienvenida a Huillaricuy. Muy buenos días, compañeros, sean bienvenidos para comenzar con las principales informaciones del mundo deportivo hoy jueves hoy 21 de octubre. Amigos, les cuento que Cienciano le dice adiós a su técnico César Vigevani, pues el rompimiento se da luego de la derrota de Cienciano frente a la Academia Cantolao en Lima, donde el marcador jugó 3-1 en contra del Papá de América. Los imperiales tienen 2 partidos más por jugar y están hoy fuera de la clasificación a la Copa Sudamericana. Amigos, también les cuento que la Comisión Disciplinaria de la Federación Peruana de Fútbol sancionó a Universitario por los gestos racistas contra Quevedo. Se informó que se sancionará a los cremas con el cierre de la tribuna occidente para el partido contra Sport Huancayo de este domingo 23 de octubre. Asimismo, deberán pagar una multa de 10 UITs de aproximadamente 46,000 soles. Además, la institución crema deberá informar sobre la identidad del responsable que causó todo este suceso que ha generado un gran problema
para el club. También la Federación Peruana sancionó a Cienciano, puesto por los cánticos racistas contra Alianza Lima. Le impusieron al club Cienciano una multa de 15 UITs, asimismo que para la jornada 18 de la Liga 1, que disputará en condición de local, va a jugar con la tribuna norte del estadio Inca Garcilaso de la Vega sin público. Y también, amigos, les comparto que Alianza Lima derrotó 2-0 a Binacional y es el líder del torneo Clausura. Los íntimos de la victoria volvieron a sumar de a 3 y es puntero del Clausura con 36 unidades. Los autores de los goles fueron Arley Rodríguez y Hernán Barcos. Con este resultado, los blanquiazules dependen de sí mismos para salir campeones y disputar la final de la Liga 1. La próxima jornada 25 de octubre visitarán Ayacucho y cerrarán el campeonato el 30 del mismo mes ante la Asociación Deportiva de Tarma en el estadio Alejandro Villanueva. También les cuento que Atlético Grau dio el golpe, derrotó 2-1 a Sporting Cristal y ayudó a Alianza Lima en el Clausura. El Patrimonio de Piura sorprendió al equipo de Roberto Mosquera y le quitó su invicto de 25 partidos sin conocer derrotas. Joel López y Ray Sandoval anotaron para los norteños, mientras que Leandro Sosa puso el descuento para la máquina celeste. Y Manucci igualó 2-2 ante Alianza Atlético. El próximo partido de Carlos Manucci será ante la UTC el 23 en condición de local, mientras que Alianza Atlético recibirá ese mismo día a Sporting Cristal. Y pasando a otro certamen, amigos, les cuento que Alianza Lima cayó 2-1 ante América de Cali y se despidió de la Copa Libertadores Femenina 2022. Así culminó su participación en este torneo continental con un empate y 2 derrotas. Y vamos con más información, amigos. Les cuento que el Barcelona no tuvo piedad con el Villarreal, ganó 3-0 por la Liga Santander. Robert Lewandowski apareció en 2 oportunidades y Ansu Fati selló la goleada. Con este triunfo, Barcelona sumó 25 puntos y quedó a 3 de los merengues por la 10ª jornada de la Liga Santander. Y también les cuento que Gimnasia cayó 1-2 ante Boca Juniors por la Liga Profesional Argentina 2022. Con Luis Advíncula y Carlos Zambrano, los dirigidos por Hugo Ibarra sacaron un triunfazo por la fecha 23 de esta liga profesional. Los goles del encuentro llegaron a través de un potente zurdazo de Frank Fabra y Langoni. También les cuento, amigos, que con Gianluca Lapadula el Bambino, Cagliari fue eliminado por Boloña de la Copa Italia. Cagliari no pudo ante Boloña y cayó por la mínima diferencia, con lo cual se despidió de este certamen. El equipo del Bambino no le queda más que centrarse en la Serie B, pues su real objetivo está en retornar a la máxima categoría del fútbol italiano. Y amigos, vamos con la agenda deportiva. Para hoy es 21 de octubre, les cuento que Ajaccio y Paris Saint-Germain se disputarán por la Ligue 1. El cuadro de Messi quiere sacar más ventaja en la cima de la tabla, pero se enfrentará a un rival necesitado de puntos. El partido irá a partir de las 2 de la tarde. Y también la Juventus versus Empoli. El cuadro local busca acortar distancia con el líder Napoli. Por ahora están a 10, por lo que una victoria los encaminará en dicho objetivo. El partido está pactado para la 1:45 de la tarde. Finalmente, Porto y Benfica, los dueños de casa, buscan vencer para igualar en la tabla al líder Benfica, pero estos no piensan ceder espacio ante un rival directo. El partido de la cita inicia a las 2:15 de la tarde. Y amigos, con esta información y siendo las 8 de la mañana con 20 minutos, le ponemos pitazo final a la presente edición de su bloque deportivo. Muchas gracias por la atención. Sigan con más en su informativo Guillaricuy. Adelante, compañeros. Gracias, Sami. Copa Perú. Ahí estuvo Sami Canales precisamente para darnos la información deportiva. Y es que también mañana el Deportivo Garcilaso juega para poder clasificar a la siguiente fase de la Copa Perú. Mañana a las 3:30 de la tarde están nuestros amigos del Deportivo Garcilaso para poder ostentar, para tratar de pasar a la siguiente fase de la Copa Perú.
¿Con quién se enfrenta? Se enfrenta con Leoncio Prado de Tumbes. Mañana al 22 de octubre a las 3 de la tarde en el Estadio Garcilaso de La Vega. Mientras tanto, también se juega un partido importante social. El Olivo, pues busca la clasificación al recibir a Sport Cáceres de Condebamba. Este equipo ya le ganó de local 1-0. Es un resultado remontable, ¿no? Remontable, porque finalmente si empatan en goles, si hay goles, pasa Social Olivo porque está mejor ubicado en la tabla de posiciones. Quedó en segundo lugar. 8 de la mañana con 23 minutos, amigos oyentes, nos vamos con nuestro compañero Gonzalo Huirce para que nos dé la información de los diarios de circulación nacional, regional y local, que es lo que nos trae en sus portadas para el día de hoy, viernes 21 de octubre. Gonzalo, adelante con los titulares de los diarios. Primeras planas de los principales diarios de circulación regional y nacional. De nuestro país, y vamos a iniciar con el diario El Pregón, diario de Apurímac. Camión cae a abismo. Luego que un camión se despistó y cayó a un profundo abismo en el sector de Sillacasa, en el distrito de Progreso, provincia de Grau, el conductor salió ileso del accidente, siendo trasladado a un centro de salud para las evaluaciones correspondientes. Casi se produce una tragedia en el gremio minero por la caída de este camión al abismo en el distrito de Progreso. Tenemos más portadas para todos ustedes y es turno del diario El Chasqui. Apurímac para el mundo. Lamentable, Abancay se quedaría sin botadero de basura. Anuncian cierre por orden judicial en Quitasol. Tras reunión realizada la noche del miércoles en el auditorio de la Casa de la Cultura de la ciudad de Abancay, entre directivos pobladores del sector de Quitasol y también el alcalde de Abancay, Guido Chaguaya Maldonado, así como otras personalidades, no llegaron a un buen acuerdo respecto a la solución del problema del botadero de basura que se arrastra desde las anteriores gestiones municipales. Así que hay un peligro de que Abancay pues se pueda quedar sin botadero. Ojo con esto, ¿eh? Tenemos más portadas para todos ustedes. El diario El Correo. Se dispara a los pies. La OEA acuerda enviar misión al Perú, pero recojo de información sería un boomerang para Pedro Castillo. Analistas consideran que estrategia diplomática basada en un supuesto golpe de Estado no tiene asidero y que si el grupo de visitantes realiza una labor objetiva, podrá comprobar que el gobierno está inmerso en graves casos de corrupción y obstruye a la justicia y también carece de legitimidad. Es lo que nos trae el día de hoy en su portada el diario El Correo. Tenemos más diarios para todos ustedes. El diario El Peruano dice: OEA respalda preservación de la democracia en el Perú. Consejo Permanente de Organismo Hemisférico aprueba resolución y designa grupo de alto nivel que vendrá a Lima a fin de analizar la situación política. Presidente agradece apoyo al país y reitera llamado al diálogo a todos los sectores. Puede ser un balazo a los pies, como diría, porque si viene la OEA a investigar un poco cómo está la situación en nuestro país, pues se va a dar cuenta de los casos de corrupción que hay alrededor del presidente Pedro Castillo. Tenemos el diario aquí, Perú 21, que dice: ¿dónde está Gabriela? Mujer embarazada toma un taxi para ir a la clínica a dar a luz y desaparece. Si conoce su paradero, están dando un número al 114 o al 980-70-61-70, pero en informaciones de la mañana nos comentaban que ya había aparecido Gabriela en el hospital militar, lamentablemente sin su bebito. Al parecer le habían quitado su bebito y está en shock, no puede hablar por el momento, dice que está amenazada, y bueno, las autoridades han dado el mandato de que ningún recién nacido pueda salir del país sin ningún tipo de documento. Así que
Ojo también con esto, porque están secuestrando gente en nuestro país. Tenemos más portadas para todos ustedes. El diario Gestión. Fitch baja perspectiva de Perú a negativa y prevé un menor crecimiento. Calificadora asegura que Congreso y Ejecutivo han quedado atrapados en un punto muerto incómodo hasta el año 2024. Redujo su estimado de expansión del PBI para el 2002 a 2.3% desde 2.5% y proyecta un promedio de 2% en los próximos 2 años. Continuamos con más portadas y es turno del diario Ojo. Dice: bien hecho, atrapan a 5 delincuentes cuando iban a dar el golpe en banco del barrio chino. Dice: cayeron junto a armas, chalecos con logotipo de la Policía Nacional de Perú, pasamontañas y una máscara de la Casa de Papel. Menos mal que los atraparon. Más noticias para todos ustedes. Es turno del diario El Trome. Terror en el barrio chino. Dice: policía atrapa peligrosos delincuentes que iban a asaltar banco. Tenemos también los diarios deportivos. El Todo Sport, más puntero que nunca. Alianza le ganó 2-0 a Binacional y es el líder del Clausura. Felicitaciones, Guillermo Recharte. Arley Rodríguez y Hernán Barcos anotaron los goles. El pueblo aliancista irradia de felicidad. Está puntero entonces la Alianza Lima. El diario Libero, presión al máximo, dice: Melgar venció al Boys en Arequipa, con lo cual obliga a que hoy Cristal derrote a Grau y Alianza con Farfán puedan ganar al Binacional. Muy bien, amigos, esas son las portadas de los principales diarios de nuestro país. Nosotros nos vamos a reencontrar el día lunes con mucha más información para todos nuestros oyentes aquí en el informativo Huillarico. Hernán, Henry, le mando un abrazo. Un abrazo, Gonzalo. Sí acepto. Sí acepto, vamos. El abrazo. Muy bien. El abrazo, de claro. amigos. Muy bien, Saludos, Gonzalo. Nos vemos, cuídense. Un fuerte abrazo, mucha suerte con esta nueva aventura. Ojalá este nuevo emprendimiento. Con este nuevo emprendimiento. Sí. Ahí estaba Gonzalo Huirse con las primeras planas y nosotros llegamos a la parte final ya del informativo Huillaricuy de hoy, viernes 21 de octubre del 2022. Nos encontramos el día lunes con más información. No se olviden que el día de mañana tenemos programación especial con Pachamamanchis hablando de medio ambiente y salud en Surfuy. Así es, amigos, llegamos a la parte final del informativo Huillaricuy, hoy viernes 21 de octubre de 2021. Volvemos con el informativo el día lunes. 22. No. 2022. Claro, 20. Sí. 2022. El día lunes... Estoy emocionado. Sí, estás emocionado aún. Sí, todavía los rezagos del cumpleaños. Sí. Muy agradecidos a todas las personas que han estado en sintonía de la radio y a todos los que nos siguen en las redes sociales. También un saludo, un abrazo muy grande. Y a todas las personas que nos han colaborado el día de hoy. Estuvo con ustedes Hernán Zulca, Henry Borda. También estuvo Jessica Aedo enviándonos información desde el Cusco. Estuvo también Litz Saldívar enviándonos información de Abancay y también Gonzalo Huirse y Sami Canales. La capilla del deporte, ¿no? La capilla. Claro, sí, ahí si está. haría Copa Perú, como que un poquito más. Un poquito. Un templo. Saludos para Sami Canales, que también está feliz. ¿no? Está feliz. Y nos alegramos por ella. Sí. Llegamos a la parte final, amigos oyentes. Chinchilico nos dice: no hay tiempo para más. Por favor, Henry, Hernán, corten la programación, que ya es hora, ¿no? Tiene hambre. Gracias, Chinchilico. Nos falta... Ya está. 8:30. 8:30 de la mañana y estamos cumpliendo el horario establecido. Muy buenos días. Radio Surfuy, la voz de todos, presentó Huillaricuy. Usted ha sido debidamente informado de las noticias, informaciones, comunicados, deporte y cultura a través de Huillaricuy. Nos despedimos desde la provincia de Cotabambas. Hasta una próxima edición. Huillaricuy. Conozcamos los aportes y las buenas prácticas de Minera Las Bambas